Esto es Métricas y Mentes, donde los negocios se analizan con datos y las decisiones se entienden desde la mente que las tomó. Ok, a ver, imaginen esto. Un niño de 12 años, Ajá. que en lugar de gastar sus ahorros en, no sé, videojuegos, ropa o golosinas, junta meticulosamente cada moneda que ganó clasificando botones defectuosos en la fábrica de su papá. Una paciencia increíble para un niño, la verdad. Totalmente. Y toma una decisión radical. Este niño agarra todos sus ahorros y se compra una vaca. O sea, literal, una vaca. No estamos hablando de un juguete ni nada. Una vaca real, de carne y hueso. Y hay que entender que no la compró como mascota, ¿eh? Fue una inversión estrictamente calculada. Buscaba multiplicar su capital inicial con una visión que, sinceramente, muchos adultos no tienen. Ok, vamos a desglosar esto, porque aquí hay una mente obsesionada con el interés compuesto desde la infancia. Su lógica era impecable. Él pensaba, a ver, una vaca tiene crías, se convierte en 2, luego esas 2 se convierten en 4. Es la magia del interés compuesto, pero en una granja. Exacto, y el niño iba los fines de semana a la granja de su familia para auditar su inversión. Auditar a la vaca. Sí, iba a verificar que el animal comiera bien, que estuviera engordando. Y para cuando cumplió 18 años y estaba listo para ir a la universidad, había multiplicado esa única vaca a 6. ¡Wow! Y las vendió todas por $600 de la época. Una rentabilidad brutal. Y fíjate que esa misma mentalidad, esa obsesión por la eficiencia, es la que vamos a explorar hoy en este análisis a fondo. Así es. Y la misión de hoy es súper clara. Vamos a diseccionar la arquitectura de un imperio financiero gigantesco que nació, sorprendentemente, del rechazo y de una frustración inmensa. Y para quienes nos escuchan, tenemos una pila de fuentes fascinantes. Revisamos conferencias en la Universidad de Stanford, charlas súper íntimas con fundadores, entrevistas a profundidad, de todo. Y la promesa para la audiencia hoy es entender la anatomía exacta de cómo una pequeña startup, nacida literalmente en una casa rentada, desafió a un oligopolio bancario casi invencible y ganó la partida. Es que es una historia de proporciones épicas en el mundo de los negocios modernos. Porque, a ver, estamos hablando de pasar de aquella pequeña inversión rural en Colombia a construir un gigante con una valoración empresarial de casi $30,000 millones. $30,000 millones. Es una locura. Y con más de 80 millones de clientes activos. O sea, el nivel de ingresos recurrentes, el MRR y el ARR es astronómico hoy en día. Y generando una fortuna personal de $11,500 millones para este fundador, David Vélez, lo que lo convierte, irónicamente, en la persona más rica de su país natal. Superando por mucho a los banqueros y magnates tradicionales que heredaron sus imperios durante generaciones. Yo como analista estoy fascinada con estos números. Y yo estoy sorprendido, porque esto plantea un debate inicial enorme para cualquiera que estudie este ecosistema. O sea, ¿cómo es mecánicamente posible que una sola persona, empezando desde cero en un país extranjero, genere miles de millones de dólares con una idea que parece tan simple? Claro, porque ofrecer una tarjeta de crédito sin comisiones suena a un modelo de negocio destinado a la quiebra absoluta. Suena a que vas a quemar dinero hasta desaparecer. Pero antes de llegar a los miles de millones y desmenuzar las matemáticas de este éxito, hay que mirar de cerca el precipicio, porque hubo un momento de crisis total. El momento más crítico y emocional de su carrera, sin duda. Según las fuentes, esto ocurrió exactamente el 2 de octubre, que para colmo de males era el día de su cumpleaños. ¡Uy, qué regalo! Imagínate, él estaba trabajando arduamente para la gigantesca firma de capital de riesgo Sequoia Capital. Una de las más prestigiosas del mundo. Exacto. Se despertaba a las 4 de la mañana por la diferencia horaria con California, tomaba vuelos semanales larguísimos y llevaba 2 años enteros preparando el terreno para abrirles una oficina en Brasil. Estaba contratando gente, buscando el espacio físico, armando todo el plan de negocios. Y de repente, ring, recibe una llamada de su jefe en California. Una llamada verdaderamente lapidaria. Le dicen que cancelan todo, que detenga las contrataciones porque estratégicamente han decidido no abrir la oficina en Brasil. O sea, de un segundo a otro, el proyecto al que le dedicó sus últimos 2 años desaparece por completo. Le cierran la persiana en la cara. Y a ver, la reacción lógica para cualquier profesional en esa situación sería rogar por un puesto seguro en la sede principal.
Claro, pedir que te regresen a California, a la comodidad del aire acondicionado, el salario fijo, los bonos. Más aún en el día de tu cumpleaños. Sin embargo, él hace algo rarísimo. Pide un par de meses de gracia. Toma este empujón al vacío no como una derrota aplastante, sino como la excusa perfecta que estaba esperando para emprender. Lo usa como combustible. Exactamente. Y eso nos lleva a preguntarnos, entendiendo este nivel de resiliencia, ¿quién es realmente esta persona? O sea, ¿cómo logró detectar una oportunidad de negocio tan colosal en un mercado que ni siquiera era el suyo? Lo fascinante aquí es el perfil y el origen del emprendedor. Porque no estamos hablando del clásico ingeniero de desarrollo de software programando en un garaje oscuro en Silicon Valley. No, para nada. No viene de hacer código en Big Tech. Él venía del mundo de las altas finanzas. Era un banquero de inversión y trabajaba en capital de riesgo para titanes como Morgan Stanley, General Atlantic y la misma Sequoia. O sea, tenía una visión macroeconómica brutal. Totalmente. Evaluaba tendencias de mercado, leía balances financieros súper complejos y entendía a la perfección cómo los inversores valoran el riesgo de una empresa. Estaba acostumbrado a analizar industrias enteras desde las alturas, digamos. Pero el famoso momento eureka, la epifanía, no ocurrió en una elegante sala de juntas de Nueva York, analizando una hoja de cálculo. No, ocurrió en el lugar más mundano posible. Literalmente en la puerta de un banco en Sao Paulo. Las fuentes cuentan que, al intentar abrir una simple cuenta bancaria siendo un extranjero recién llegado a Brasil, vivió una pesadilla kafkiana. Una experiencia de usuario desastrosa. Horrible. Tuvo que pasar por puertas con detectores de metales que se bloqueaban repetidamente. Tuvo que dejar su maletín, su teléfono y hasta sus llaves en casilleros externos. Lo trataban como si fuera un criminal a punto de asaltar el lugar. Exacto. Y hay que entender el porqué de esta infraestructura. No lo hacían solo para incomodar. Históricamente, en décadas pasadas, los bancos en Brasil sufrieron problemas graves de seguridad. Asaltos físicos reales. Sí, por lo que las sucursales se construyeron como auténticos búnkeres. Pero, claro, esta infraestructura anticuada se había convertido en una prisión para la experiencia del usuario de hoy. Y una vez adentro, el trato no mejoraba en lo absoluto. Tuvo que soportar horas de espera, enfrentarse a un servicio al cliente abiertamente hostil. Que actuaban como si le estuvieran haciendo un enorme favor por dejarlo depositar su propio dinero. Tal cual. Y todo esto para terminar atrapado en un sistema que cobraba comisiones altísimas por servicios básicos. Y ojo, que manejaba tasas de interés absurdas de hasta el 400% anual. 400%. Es de no creer que algo así funcionara en la segunda década del siglo XXI. Y es ahí, justo en medio de esa rabia e impotencia, donde él detecta la inmensa brecha en el mercado, el gran gap. Es que lo vio clarísimo. Es la diferencia entre intentar maniobrar un tren de carga súper pesado y volar un dron ágil. Los bancos tradicionales estaban atrapados en sus vías físicas. Miles de sucursales, bóvedas, sistemas de seguridad heredados. Y miles de empleados solo para mantener las luces encendidas. Exacto. Nubank, al visualizarse directamente en el teléfono móvil, simplemente sobrevoló toda esa costosa infraestructura de concreto. Y sobrevoló también los costos. Pero hay un detalle clave. Cuando él consultaba su idea con ejecutivos y expertos de la industria financiera brasileña, el consenso unánime era que resultaba absolutamente imposible competir. Lo tiraban de a loco. Sí, le decían que los bancos tradicionales eran controlados por familias increíblemente ricas que tenían un oligopolio protegido durante décadas. Un monopolio casi mafioso, digamos. Y le decían que históricamente se necesitaban al menos $1,000 millones solo para empezar a construir una red de sucursales y comprar servidores. Le recordaban intentos fallidos de bancos en línea de 1999 que fracasaron estrepitosamente. Claro, pero citaban fracasos de la época del Internet por marcación telefónica, cuando sonaba ese ruidito horrible para conectarte. Esto era el año 2012. Una era completamente distinta. Y aquí es donde la capacidad analítica del fundador entra en juego. Las fuentes señalan claramente que en ese año, 60 millones de brasileños ya tenían un smartphone en el bolsillo. Un mercado masivo listo para ser atendido. Además, Brasil ya era uno de los 5 principales consumidores globales de redes sociales. El teléfono móvil, ese dron de nuestra analogía, eliminó la inmensa barrera de entrada. Ya no necesitabas construir edificios de mármol. Exacto.
El banco iba a vivir en la palma de la mano del cliente. Pero, a ver, descubrir que el teléfono móvil era el caballo de Troya perfecto fue solo la epifanía. Sí, tener la idea no es nada frente a la pesadilla logística de ejecutarla. Porque si vas a saltarte a los bancos físicos, tienes que construir un banco digital desde los cimientos. Y ahí es donde empieza el verdadero proceso de construcción, el build. Empecemos por el MVP, el producto mínimo viable. ¿Qué dejaron fuera para poder lanzar rápido? Absolutamente todo. Todo. 0 cuentas de ahorro, 0 préstamos hipotecarios, 0 seguros, 0 sucursales. El MVP fue única y exclusivamente una tarjeta de crédito manejada al 100% desde una aplicación que te tomaba minutos configurar. Y desde el punto de vista de la arquitectura técnica, el tech stack, tomaron una decisión fundacional súper radical, ¿no? Basado en las fuentes, decidieron concebirse desde el día 1 como una empresa de tecnología que ofrece servicios financieros, no como un banco tradicional que subcontrata su tecnología a empresas externas como IBM u Oracle. O sea, ¿construyeron su core banking system completamente de cero? Así es. Y para quienes no estén familiarizados, el core banking es el sistema nervioso central del banco. Es el gran libro mayor que registra cada centavo, cada transacción, en tiempo real. Si ese sistema falla, el banco deja de existir. No decidieron irse por lo fácil. Usaron herramientas de vanguardia. Las fuentes de este tipo de empresas nos muestran cómo hoy en día arman sus arquitecturas usando desde Next.js para el frontend, infraestructuras súper ágiles con Python en el backend, hasta integrar APIs de inteligencia artificial para sus modelos de riesgo. Todo in-house. Exactamente. Querían control total sobre el código. Pero a ver, frenemos ahí un segundo. Rechazar toda la tecnología que ya funciona en la industria y obsesionarse con construir un sistema bancario central desde cero, por muy moderno que sea tu stack, suena un poco al típico capricho y ego de Silicon Valley. ¿No esa es una receta perfecta para quemar tiempo y dinero creando un código espagueti inestable? Es un punto sumamente crítico. Y tienes toda la razón en dudar. En retrospectiva, el propio fundador admite que obligar a su equipo de ingenieros a crear, por ejemplo, un sistema de cobranzas desde cero sin ayuda de expertos fue un error monumental. ¿Por qué fue un error tan grande? Parecería que hacer tu propio código siempre es mejor. Porque un sistema de cobranzas no es simplemente escribir un script en Python que envíe un correo diciendo, oye, págame. Involucra variables legales y financieras complejísimas. Cálculos de intereses compuestos diarios, normativas fiscales cambiantes, reglas de reestructuración automática de deudas. Cosas súper aburridas pero vitales. Exacto. Y al pecar de arrogantes y rechazar a casi cualquier persona con experiencia bancaria previa porque no querían contaminar su cultura innovadora, Tuvieron a ingenieros brillantes reinventando la rueda. reinventando la matemática financiera básica en lugar de innovar en la experiencia del usuario. Les costó muchísimo tiempo. Claro, un veterano de la banca tradicional, aunque no supiera programar en lenguajes modernos ni supiera qué es Next.js, les hubiera diseñado la lógica de ese sistema de cobranzas en un par de días en una pizarra. Les hubiera dicho exactamente qué errores legales o logísticos evitar. Y esto nos deja una lección de construcción vital. Se necesita un equilibrio estratégico, Mantener la mente de principiante para innovar, sí. pero mezclarla tácticamente con veteranos de la industria que conocen a los enemigos internos operativos. Ignorar toda la experiencia previa te hace mucho más lento. Y aprendieron a la mala que para escalar sistemas masivos y que no se vuelva un código espagueti imposible de mantener, necesitas a alguien que ya haya visto cómo se rompen las cosas a gran escala. Bueno, pero a pesar de esos tropiezos técnicos iniciales, lograron ajustar la maquinaria, sobrevivir y lanzar. Y aquí quiero entrar a las matemáticas del negocio, la estrategia de crecimiento y el motor económico, el famoso Growth Engine. A ver, desglosémoslo. Porque si le ofreces a la gente una tarjeta sin anualidad y sin comisiones de mantenimiento, ¿cómo demonios ganas dinero y mantienes los servidores encendidos? Bueno, el modelo de negocio se sostenía en una economía brillante por su simpleza matemática. ¿Y por su reducción radical de fricción? A ver, explícame eso. Mientras un gran banco tradicional en Brasil tenía una tabla con 110 tarifas diferentes y ocultas, 110 tarifas, imagínate. te cobraban por mensajes de texto transaccionales, tarifas por imprimir el estado de cuenta, penalizaciones incomprensibles. Frente a eso, la tabla de tarifas de Nubank era un mar de ceros. 0 por anualidad. 0 por mantenimiento
cero por transferencias. Exacto, pero insisto, los ceros no pagan las nóminas. No le pagas a AWS ni a Stripe con ceros. ¿Cuál era el mecanismo de ingresos real? En una tienda para comprar un café, la tienda le paga un pequeño porcentaje a la red, como Mastercard, y una parte de ese porcentaje va al banco emisor de la tarjeta. O sea, le sacaban un pedacito a cada transacción. Exacto. Los bancos tradicionales decían que esa pequeña fracción no alcanzaba para ser rentable sin cobrar las otras 110 tarifas. Y tenían razón, para su modelo. Claro, para ellos, porque ellos tenían que pagar la electricidad de miles de sucursales, el transporte de dinero en camiones blindados, cajeros, pero Nubank, al tener una estructura de costos operativas cercana a cero en el mundo físico, podía ser inmensamente rentable viviendo únicamente de esa tarifa de intercambio. Trasladaban el ahorro de la no infraestructura al cliente, y su objetivo no era exprimir al usuario el primer mes, era la retención a largo plazo. El valor de vida del cliente. Exacto. Y esto nos lleva a cómo consiguieron a esos clientes iniciales, lo cual es una verdadera clase magistral de marketing, la famosa lista de espera. Transformaron un cuello de botella gravísimo en su mayor ventaja comercial. Es que es genial cómo sus algoritmos de riesgo crediticio eran nuevos y usaban modelos de IA incipientes en ese momento, tenían que ser súper conservadores para no quebrar. Si le prestas a la gente equivocada al principio, mueres. Entonces, solo podían aprobar al 20% de los solicitantes iniciales, y en cualquier otro banco, simplemente rechazarías al 80% restante con una carta fría. Los pierdes para siempre. Pero ellos crearon una lista de espera dinámica que jugaba magistralmente con la psicología humana. Le decían al usuario, oye, aún no podemos aprobarte, pero estás en la fila. De aquí viene el truco brillante. Si un usuario invitaba a un amigo a unirse a la plataforma, avanzaba posiciones en la fila. Gamificaron la espera. Esto generó un efecto de escasez extrema. La gente rogaba por la tarjeta en redes sociales. Le decían cariñosamente la moradita por su color. Llegó un punto en que las invitaciones para entrar a la lista se vendían en foros de Internet. Fue una máquina de viralidad orgánica impecable, impulsada por el deseo de pertenecer a un club selecto. No gastaron cientos de millones en anuncios ni en pauta pagada. Sus propios clientes fueron su canal de adquisición a un costo de $0. Ojo, y aquí quiero hacer un paréntesis y aplicar un filtro de actualidad. Así es como lo hicieron en aquel entonces, usando la viralidad orgánica y la escasez en el Facebook de la época o el antiguo Twitter. Claro, el Internet era otro. Exacto. Pero hoy la jugada ganadora sería construir comunidades súper segmentadas en Discord, usar TikTok para educación financiera rápida, desenmascarando a los bancos, o apalancarse en creadores de contenido de nicho en YouTube o Beehive para generar esa misma exclusividad. La transparencia sigue siendo igual de potente hoy. Así es. Pero bueno, volviendo a la realidad operativa de aquellos primeros años, es crucial desglosar cómo manejaban los costos reales y la tensión del día a día, porque ser una empresa digital operando con márgenes finos significa que cualquier error te saca del juego. Y vaya que estuvieron a punto de quedar fuera. Hay una historia operativa documentada que es súper tensa, la carrera contra el límite regulatorio. Uf, esa historia es de película. Las fuentes detallan que el Banco Central de Brasil emitió una nueva regulación con una fecha de corte estricta. Si Nubank no procesaba su primera transacción oficial antes de cierta fecha en abril, Quedaban categorizados bajo una normativa que los obligaría a tramitar una licencia bancaria tradicional completa. y hay que explicar por qué eso era una sentencia de muerte. Tramitar esa licencia requeriría someterse a auditorías que tardarían un mínimo de 3 años. 3 años sin operar. 3 años quemando caja. La empresa sencillamente no tenía el capital, ni el flujo de efectivo, ni la paciencia de los inversores para pagar servidores en AWS y salarios de ingenieros sin generar un solo centavo. Era modo supervivencia absoluto. Y para cumplir con el cronograma y lanzar esa primera transacción, necesitaban urgentemente un documento físico de aprobación final por parte de Mastercard, Un papel físico. que misteriosamente solo se podía emitir e imprimir en las oficinas centrales en Holanda. Resulta que enviarlo por FedEx o cualquier paquetería urgente tardaba 2 días más del límite legal que tenían. 2 días de retraso significaban la bancarrota total. La burocracia tradicional a punto de asesinar a la innovación digital. Así que tomaron una decisión desesperada.
Alguien del equipo directivo compró un boleto de avión comercial de último minuto, cruzó el Atlántico, aterrizó en Europa y entregó la hoja de papel en mano. Literalmente salvando a la empresa con un vuelo. Sí, y ese nivel de intensidad, urgencia y austeridad extrema se reflejaba en toda su estructura de costos diarios. Ahorraban masivamente en todo aquello en lo que los bancos tradicionales despilfarraban. Es que los bancos tradicionales quemaban dinero por pura inercia corporativa. Las fuentes relatan cómo el propio fundador se horrorizó al visitar un banco competidor. Vio que tenían ascensores exclusivos blindados que solo podían usar los directores generales. ¿En serio? Y un comedor privado en el último piso con mayordomos usando guantes blancos, sirviendo cortes de carne en bandejas de plata. Es un gasto absurdo, impulsado puramente por el ego y la demostración de estatus. Es una infraestructura que no aporta absolutamente ningún valor real al consumidor. Ninguno. Y lo peor es que, al final del día, es el consumidor de a pie quien termina financiando esos guantes blancos y esas bandejas de plata al pagar las altísimas comisiones. En un contraste brutal, la primera oficina de Nubank era una pequeña casa residencial alquilada en las afueras. El director de tecnología, el CTO, literalmente vivía en el segundo piso con su perro para ahorrar dinero de alquiler. Esa es la verdadera cultura startup. Los costos operativos debían ir directo al producto, a mejorar el código, a pagar potencia en la nube y a contratar talento, no alimentar el ego de los directivos. Y esa cultura de cero lujos se mantiene, ¿eh? Hasta el día de hoy, liderando una empresa de 30,000 millones, el CEO no tiene una oficina privada ni un estacionamiento reservado. Se sienta en un escritorio de planta abierta. Pero bueno, aquí es donde se pone realmente interesante. A ver. El lado humano y la motivación. Porque al principio, en Brasil, la élite financiera no veía a Vélez como un genio. Para nada. Lo veían como un extranjero loco, un iluso. Y si nos ponemos en sus zapatos, es fácil entender por qué. Llega un colombiano que en sus inicios apenas ya hablaba portugués fluido, que no tiene conexiones políticas profundas en Brasil. Ni parientes millonarios locales. Exacto. Y sin haber administrado un banco minorista en su vida, queriendo destronar a dinastías familiares que llevaban un siglo entero controlando el país. Sonaba a un chiste malo. Sonaba. Pero lo que todos interpretaron como su mayor debilidad fue, mecánicamente, su ventaja táctica fundamental. La ignorancia del fuereño. Exacto. Como no había crecido bajo la sombra cultural y el peso intimidante de estos gigantes, sencillamente no les tenía ese miedo reverencial que paralizaba a los emprendedores locales. Analizó el mercado desde afuera, con datos duros, viendo la penetración móvil con ojos limpios. Y a medida que la empresa creció astronómicamente, uno pensaría que la motivación cambió hacia, no sé, comprar yates, dejar el horario de oficina y aislarse en el lujo. Es lo que casi todos hacen. Pero la realidad es muy distinta. Las fuentes revelan que Vélez y su esposa tomaron una decisión monumental. Firmaron el Giving Pledge, parte de su fortuna a causas filantrópicas mientras aún vivan. Es una filosofía fascinante. Y abordan la riqueza con el mismo pragmatismo analítico que los negocios. Se dieron cuenta de que el ser humano simplemente no necesita 11,000 millones de dólares para vivir cómodamente. Y temen genuinamente que entregarles una herencia tan enorme arruine el carácter y la ambición de sus propios hijos. Quieren que sus hijos luchen, que desarrollen resiliencia enfrentando el mundo real por sí mismos, no que vivan anestesiados bajo una riqueza heredada. Además de que existe un deseo genuino de combatir la desigualdad en América Latina. Las fuentes lo definen clarísimo. El motor detrás de atravesar el infierno regulatorio nunca fue comprar una isla. Fue el impacto a escala y, cito, la pura alegría de la creación. Resolver un problema gigante y ver cómo mejora la vida de millones, eso es lo que te mantiene despierto a las 3 de la mañana trabajando, no el dinero. Entonces, ¿qué significa todo esto de manera práctica? Para la audiencia, después de desmenuzar el código, el marketing y la filosofía, ¿cuál es el playbook que pueden aplicar en sus proyectos a partir de mañana mismo? Bueno, si tuviéramos que sintetizar el manual de juego, basándonos en las fuentes, se reduce a 3 reglas operativas. Número 1. Posicionarse siempre del lado de la escasez. Fundamental. No vayas a competir sangrientamente donde hay un exceso de soluciones luchando por centavos. Ve a donde hay un dolor agudo y faltan soluciones modernas. Como pasaba con los bancos en Brasil. Ok, número 2. Mantener la mente de principiante, pero respetando la complejidad operativa.
Es la única forma de cuestionar los absurdos de una industria, como las puertas blindadas o las tarifas ocultas, que los expertos ya aceptan por costumbre. Y número 3, que me parece la jugada más subestimada hoy en día. Tratar la atención al cliente no como un centro de costos o un departamento de quejas molesto. Sino como el núcleo del marketing. Exacto. Las fuentes cuentan un caso increíble. Un error de programación en el código interno de Nubank hizo que a muchos clientes no les llegara el correo de recordatorio de pago. Uy, un bug clásico. Sí, y por ende la gente se retrasó y el sistema automático les cobró una tarifa por mora. Ahora, cualquier banco tradicional se hubiera quedado con ese dinero extra argumentando legalmente que era responsabilidad del cliente recordar su fecha de pago. Sin importar si el correo llegó o no. Las famosas letras pequeñas. Pero en Nubank fueron proactivos. Auditaron el error, le devolvieron hasta el último centavo de la penalización a los afectados automáticamente, antes de que se quejaran, y les enviaron un mensaje asumiendo toda la culpa técnica. Y ese nivel de transparencia radical les ganó una lealtad emocional que ninguna campaña publicitaria puede comprar. La gente decía en redes literal, me quedo con este banco para toda la vida. Si conectamos esto con el panorama general, la gran lección es transformadora. La verdadera revolución digital no se trata solo de cambiar qué compramos o de meter un sistema viejo en una app bonita. Se trata de cómo las empresas deben comportarse. Con ética y transparencia. Exacto, con empatía operativa para sobrevivir. El maltrato sistemático al cliente ya no es un modelo rentable en la era de la hiperconectividad. Es un cambio de paradigma total. Y esto nos lleva al inevitable final de nuestro análisis a fondo de hoy. Se nos fue volando el tiempo. Sí, pero antes de irnos, quiero lanzar una pregunta provocativa para quienes nos escuchan, para que la mastiquen por su cuenta. Viendo que este modelo de cero comisiones y altísima eficiencia dependió tanto de una coyuntura de crecimiento tecnológico masivo y, seamos honestos, de tasas de interés globales muy bajas en sus inicios, Claro, el dinero era barato. la pregunta ¿es realmente sostenible a largo plazo un modelo de banca completamente gratuita cuando la empresa expanda agresivamente sus servicios a sectores de la población con ingresos aún más bajos, donde el riesgo de impago es drásticamente mayor? Buen punto. ¿O inevitablemente la matemática dictará que tendrán que inventar nuevas formas sutiles de cobrarle al usuario para mantener a flote a sus miles de ingenieros y costear la infraestructura en la nube? Es una interrogante estructural brillante, ¿eh? Definitivamente es la gran prueba de estrés que definirá si este modelo puede ser el estándar definitivo o si tendrá que mutar en la próxima década. Queda sobre la mesa para que la audiencia la analice. Porque, como desglosamos hoy detalladamente, desde la granja calculando el rendimiento de una vaca, hasta sobrevolar con tecnología el viejo sistema bancario, la verdadera innovación siempre ocurre en la intersección exacta de una frustración masiva y una oportunidad técnica. Una oportunidad que el resto de la industria ignoró por pura arrogancia. Así es, hasta aquí llega nuestro análisis a fondo. Sigan cuestionando cómo funcionan las cosas y nos escuchamos en la próxima. Gracias por escuchar Métricas y Mentes. Si quieres ver este episodio en video, búscanos en YouTube como Métricas y Mentes. Nos escuchamos en el próximo episodio.